Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit Lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous U.S. only. From a meeting at the office to a big first date, there's a lot of pressure to wear the right clothes for every event. But clothes don't make the man. So why stuff your closet with things that only work for some situations? With Mack Weldon, you can build a wardrobe that looks polished in any setting. Their clothing is understated and tells the world that you stay you wherever you go. They craft each piece by combining timeless style and modern performance materials, so you can stay looking good and feeling comfortable from morning to evening. No wardrobe changes required. Browse everything from summer-ready tech linen shorts and anti-odor polos to tailored sweats and crews for a night in. They can outfit you for anything, no matter what's on your agenda for the day. Go to MackWeldon.com and get 25% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com. Promo code MACK25. Había una vez, en un reino lejano rodeado por bosques interminables y montañas cubiertas de nieve eterna, una joven llamada Selene. Vivía en una aldea pequeña, donde las leyendas sobre criaturas mágicas y fuerzas ancestrales eran contadas de generación en generación. Aunque la gente del pueblo temía a estas historias, Selene siempre había sentido una conexión especial con lo desconocido. Desde pequeña, había soñado con seres fantásticos y paisajes imposibles. Un día, mientras caminaba cerca de un río cristalino, Selene encontró una piedra extraña, que brillaba con una luz tenue pero hipnótica. La tocó, y al instante, una onda de energía recorrió su cuerpo. A su alrededor, el aire pareció volverse más denso, y las sombras de los árboles tomaron formas inusuales. Ante ella apareció un hombre de cabellera plateada y ojos brillantes como estrellas, que se presentó como Orión, un guardián de los portales entre los mundos. Orión le explicó que Selene había sido elegida por una antigua profecía. Ella era la única capaz de restaurar el equilibrio en los reinos mágicos que se habían visto alterados por un hechizo ancestral. Para cumplir su destino, debía encontrar las llaves elementales, objetos de poder que se encontraban dispersos en los rincones más remotos y peligrosos de la Tierra. Selene aceptó su destino sin pensarlo. Junto a Orión, comenzó su travesía, enfrentándose a dragones de fuego, criaturas del bosque que cambiaban de forma y enigmáticos laberintos llenos de trampas. En su viaje, descubrió que poseía un poder latente, podía controlar la luz y la oscuridad, dos fuerzas opuestas pero complementarias. Con cada paso, Selene iba comprendiendo más sobre su propia naturaleza y sobre el verdadero significado de la profecía. Su mayor desafío llegó cuando tuvo que enfrentarse a una antigua reina, Lilith, que había caído en la oscuridad tras ser corrompida por un poder ancestral. Lilith poseía la llave de la sombra, y estaba dispuesta a sumergir a todo el mundo en una eterna noche. Selene, armada con las llaves del fuego y la luz, luchó contra Lilith en una batalla épica, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad chocaron en un espectáculo de magia deslumbrante. Finalmente, Selene logró vencer a Lilith, no con violencia, sino con compasión. Le ofreció la oportunidad de redimirse, recordándole su antiguo ser y la bondad que una vez habitó en ella. Con la victoria de Selene, los reinos mágicos fueron restaurados y el equilibrio regresó a la Tierra. La joven, ahora convertida en una heroína legendaria, regresó a su aldea, pero nunca olvidó su verdadera misión: proteger los secretos de los mundos mágicos y enseñar a las futuras generaciones sobre la importancia de la luz, la oscuridad y el equilibrio. Y así, Selene vivió en paz, pero siempre atenta, esperando que otro día, tal vez, un nuevo desafío llamaría a su puerta. Años pasaron, y la vida en el reino retomó su curso. La aldea donde Selene había crecido floreció bajo su protección. Los aldeanos, que antes vivían temerosos de las viejas leyendas, ahora hablaban con respeto sobre la heroína que había restaurado el equilibrio entre los reinos. Sin embargo, en lo profundo del bosque, los ecos de una nueva amenaza comenzaron a despertar. Una noche,
Mientras Selene meditaba cerca de un lago en las afueras de su aldea, una figura apareció en el horizonte. Era un hombre encapuchado, con una capa que reflejaba la luz de la luna como si estuviera hecha de estrellas. Se acercó con paso firme, su presencia llenando el aire de una energía poderosa. Selene dijo con voz grave, el equilibrio no es eterno. Los portales entre los mundos se debilitan. Algo más grande y más oscuro que Lilith ha comenzado a despertar. El hombre reveló su rostro, y Selene lo reconoció inmediatamente. Era Orión, su antiguo compañero y guía. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no brillaban con la intensidad de antes. ¿Qué ha sucedido?, preguntó ella, preocupada. Orión suspiró, su rostro marcado por el paso del tiempo y la carga de la responsabilidad. El hechizo ancestral no fue completamente deshecho. En su último aliento, Lilith liberó una fuerza aún más temible, el destructor de mundos, una criatura creada para destruir cualquier cosa que amenazara el equilibrio. Este ser no solo desgarra la realidad, sino que corrompe a aquellos que entran en contacto con él. Necesitamos tu ayuda, Selene. El tiempo se está agotando. Selene no dudó ni por un momento. Sabía que su destino no había terminado, que el equilibrio que había restaurado estaba nuevamente en peligro. Esta vez, la misión era diferente, no solo debía proteger el reino, sino todo lo que existía, todos los mundos conectados por los portales. Con la ayuda de Orión, emprendió un nuevo viaje hacia las tierras de la desolación, donde se rumoraba que el destructor de mundos había emergido. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. A lo largo de su camino, Selene reunió a nuevos aliados, un joven hechicero con el poder de controlar el agua, y Naire, una guerrera con la habilidad de convocar a los vientos. Juntos, formaron un grupo de fuerzas mágicas, unidas por el mismo propósito. El viaje fue arduo. Tuvieron que atravesar desiertos donde el sol ardía como el fuego de una estrella moribunda, enfrentarse a criaturas de pesadilla nacidas de la oscuridad misma, y atravesar bosques donde las plantas se enroscaban como serpientes, dispuestas a devorar a cualquiera que se acercara. Pero, a pesar de las dificultades, Selene sentía que su poder crecía con cada desafío. Finalmente, llegaron al Valle de las Sombras, un lugar donde el destructor de mundos había hecho su nido. Ante ellos se alzó una criatura colosal, una mezcla de serpiente, dragón y sombra viva, con ojos que brillaban como pozos sin fondo. Su sola presencia hacía que la realidad temblara, distorsionando el paisaje y creando grietas en el aire. Selene sabía que la única forma de derrotarlo era restaurando lo que había sido roto, el equilibrio. Sin embargo, la criatura había devorado las últimas llaves elementales, y sin ellas, la luz y la oscuridad no podrían coexistir. La solución estaba en sus manos. Ella debía sacrificar lo que más amaba, su conexión con el poder de la luz y la oscuridad. Con una determinación feroz, Selene invocó todo su poder, creando una esfera de luz y sombra entre sus manos. La batalla final comenzó. La energía del destructor de mundos chocó con la esfera de Selene, creando una explosión de magia que sacudió todo el valle. En un acto de valentía, Selene se lanzó al centro de la criatura, absorbiendo toda su oscuridad para sellarla dentro de sí misma. La batalla terminó, pero Selene no regresó igual. Aunque el destructor de mundos había sido derrotado, el precio había sido alto, Selene ahora llevaba dentro de sí la oscuridad que una vez había derrotado. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Con su gesto, el equilibrio entre la luz y la oscuridad fue restaurado una vez más. Orión, quien y Naire estuvieron a su lado, y juntos regresaron al reino. Aunque Selene sabía que nunca podría deshacerse por completo de la oscuridad que ahora formaba parte de ella, entendió que no se trataba de erradicarla, sino de aprender a vivir con ella. El reino prosperó una vez más, y Selene, ahora más sabia y más poderosa, continuó su papel como guardiana del equilibrio. La historia de su sacrificio se convirtió en una leyenda, enseñando a las generaciones futuras que el verdadero poder no reside en la luz ni en la oscuridad, sino en la capacidad de encontrar armonía entre ambas. Y así, Selene vivió, como la guardiana eterna de los portales, esperando que, algún día, si el equilibrio volvía a verse amenazado, estaría lista para enfrentarse a cualquier desafío,
con la misma valentía que siempre la había acompañado. Décadas pasaron desde la última gran batalla, y el reino de Selene se había convertido en un faro de paz y prosperidad. Las historias de su valentía y sacrificio aún se contaban alrededor de las fogatas, y su nombre era sinónimo de esperanza para todos los pueblos que habitaban la tierra. Los portales mágicos, ahora protegidos por la fuerza que ella había restaurado, permanecían sellados, y la oscuridad que Selene había absorbido parecía dormida, en calma, dentro de ella. Sin embargo, un día, mientras exploraba los límites del bosque, Selene sintió una extraña vibración en el aire. Algo había alterado la estabilidad de los portales. Una sombra fugaz cruzó el cielo, oscureciendo brevemente el sol, como un presagio de que una nueva amenaza se estaba acercando. Al regresar al castillo, Orion, ahora mucho más envejecido, la esperaba con una mirada grave. Selene, dijo con voz temblorosa, he sentido algo que no había sentido en siglos. El destructor de mundos no fue la única amenaza que se liberó cuando Lilith desató su magia. Hay un ser aún más antiguo, conocido solo en los mitos más oscuros, el vidente del caos. Este ser, que existe más allá de los límites de los reinos, ha comenzado a extender su influencia. Su poder se alimenta del desorden y la confusión, y con cada día que pasa, las fronteras entre los mundos se debilitan aún más. Selene, aunque había pasado tanto tiempo desde su última gran lucha, no dudó en poner en marcha su misión. No puedo permitir que la oscuridad se extienda de nuevo, dijo con determinación, sabiendo que la paz que tanto había costado construir estaba en peligro. Junto con Orion, Quien y Naire, quienes habían seguido siendo sus fieles amigos y aliados, emprendió un nuevo viaje. Esta vez, la misión era más peligrosa que antes, porque el vidente del caos no solo tenía el poder de corromper la realidad, sino también de manipular el tiempo y el destino. Nadie sabía a qué se enfrentaban realmente, pero Selene no podía permitir que las sombras se apoderaran nuevamente del mundo. A lo largo de su viaje, se encontraron con misteriosas criaturas que parecían no pertenecer a ningún mundo conocido, seres que se desvanecían y reaparecían en momentos impredecibles, como si estuvieran atrapados entre las capas de la realidad. La tierra misma comenzó a volverse inestable, con ríos que fluían hacia atrás y montañas que se desmoronaban en silencio. Pero lo peor estaba por venir. En la oscuridad del bosque de las sombras, donde se rumoraba que el vidente del caos se ocultaba, Selene y sus compañeros descubrieron una verdad aún más aterradora: el vidente no era una criatura física, sino una manifestación del caos mismo, un ser cuya existencia estaba ligada al desequilibrio de los mundos. Él no quería destruir, sino reescribir la realidad, sumergiendo todo en un caos primordial donde las leyes del tiempo y el espacio no existieran. Para enfrentarse a esta amenaza, Selene necesitaba más que sus poderes de luz y oscuridad. Tendría que invocar la última llave, la llave del tiempo. Esta llave no solo abría los portales, sino que también tenía el poder de alterar el curso de los eventos. Pero la llave estaba perdida, escondida en un lugar que pocos sabían, el núcleo del multiverso, un lugar donde todas las dimensiones convergen y donde el tiempo no sigue un camino lineal. A lo largo de su búsqueda, el grupo de Selene se vio enfrentado a desafíos que desafiaban la lógica y la realidad misma. Momentos del pasado y del futuro se mezclaban, y Selene se vio cara a cara con versiones de sí misma que habían tomado decisiones diferentes, y con las consecuencias de esos caminos alternativos. Estos encuentros no solo la hicieron cuestionar su propia identidad, sino también su destino. Finalmente, en el centro del núcleo del multiverso, Selene encontró la llave del tiempo, una reliquia de poder inimaginable. Al sostenerla, comprendió que su batalla contra el vidente del caos no era solo una lucha por la supervivencia, sino también una lección sobre el equilibrio del destino. No podía simplemente derrotar al caos, debía encontrar la manera de integrarlo, de comprenderlo, y de reconfigurarlo para que el mundo no cayera en la desesperación. Con la llave en mano y una nueva comprensión del equilibrio, Selene se enfrentó al vidente del caos en una confrontación que desafió toda lógica. En lugar de una lucha física, Selene confrontó al vidente con una paradoja: al aceptar el caos, al igual que había hecho con la oscuridad en el pasado, logró restaurar el equilibrio sin destruirlo. El vidente, al verse reflejado en la misma dualidad que él mismo representaba,
se disolvió, no por la fuerza, sino por la aceptación de que su existencia dependía del orden y el desorden coexistiendo. Con el vidente derrotado, Selene regresó una vez más a su hogar. El reino, aunque nunca libre de desafíos, vivió en paz, y ella, ahora más sabia que nunca, comprendió que su papel como guardiana del equilibrio nunca tendría fin. No era solo la luz o la oscuridad, sino también el caos y el orden, lo que mantenía el mundo en movimiento. Y aunque la paz reinaba por ahora, Selene sabía que, siempre que el equilibrio fuera amenazado, ella estaría lista para enfrentar lo que viniera, no con fuerza, sino con la sabiduría de quien ha aprendido a vivir con las sombras y la luz, el orden y el caos. Y así, su legado perduró, no como una leyenda de heroísmo, sino como un recordatorio de que, en la vida, nada es absoluto. Todo depende de cómo se elija abrazarlo. Con el tiempo, el reino floreció bajo el cuidado de Selene, quien, ahora conocida como la guardiana del equilibrio, se convirtió en una figura sabia y respetada, tanto por los humanos como por las criaturas mágicas que habitaban en los rincones más alejados del mundo. Sin embargo, aunque la paz parecía haber vuelto a prevalecer, Selene sabía que las fuerzas del universo nunca descansan completamente. La estabilidad es, en muchos sentidos, un constante delicado ajuste, y siempre existe la posibilidad de que algo rompa ese equilibrio. Un día, mientras meditaba en la cima de una montaña sagrada, Selene sintió una energía familiar, pero mucho más intensa que la que había experimentado en su vida. Era como si el tejido mismo de la realidad se estuviera agrietando. Orión, quien había estado a su lado durante toda su travesía, apareció junto a ella. Su mirada, aunque más envejecida, no había perdido la claridad que siempre lo caracterizó. Selene dijo con una voz cargada de preocupación: he sentido algo que no puedo entender. Los portales entre los mundos están empezando a cerrarse. No solo los físicos, sino también los espirituales. Las almas de los ancestros, las energías que se conectan con la esencia de los mundos, están siendo consumidas por una fuerza desconocida. Alguien, o algo, está manipulando las propias leyes del destino. Selene frunció el ceño. Sabía que cualquier alteración en el tejido de la realidad podría traer consecuencias catastróficas, pero nunca había experimentado algo tan disruptivo como esto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó, su mente ya calculando las posibilidades. Orión la miró con seriedad. No lo sé. Pero he seguido una antigua tradición, una que podría ayudarnos a entenderlo. Se habla de un antiguo arte secreto, la meditación de los lazos. Aquellos que logren entrar en ese estado podrían conectarse directamente con la conciencia del universo, ver sus hilos invisibles y comprender su verdadera naturaleza. Pero hay un riesgo. Quien intente esta meditación podría quedar atrapado en los laberintos del multiverso, o incluso perderse en las mismas capas del tiempo. Sin pensarlo, Selene aceptó el desafío. Sabía que el reino, el balance de los mundos y la estabilidad de todo lo que había logrado estaban en juego. Junto con Orión y sus antiguos aliados, se dirigió a un templo olvidado, perdido en lo profundo de las montañas de niebla, donde según las leyendas, los grandes sabios practicaban este arte prohibido. La meditación era compleja, una disciplina de enfoque absoluto y conexión profunda con la energía cósmica. Mientras Selene se sentaba en el centro del templo, rodeada por antiguos símbolos mágicos, su mente se abrió a nuevas dimensiones, donde los hilos de la realidad se entrelazaban como una vasta red infinita. Vio, a través de los ojos del tiempo, cómo los eventos se desarrollaban, cómo cada acción y decisión creaba ramificaciones, desde los pequeños momentos hasta los grandes destinos. Pero a medida que profundizaba en la meditación, algo extraño ocurrió. Una sombra emergió de las grietas en la red cósmica, una entidad oscura, que no pertenecía a ningún mundo ni a ningún tiempo. Era como si fuera la negación misma del equilibrio, un vacío que devoraba todo lo que tocaba. Esta presencia, desconocida incluso para los sabios más antiguos, comenzó a acercarse a Selene. Con cada paso que daba, el universo alrededor de ella se desmoronaba. Selene luchó por mantener la calma, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La sombra representaba algo primordial, algo que había estado siempre presente,
pero nunca había sido consciente de su existencia, el desgarro, la antítesis misma del equilibrio. Si el equilibrio era el lazo que unía todas las cosas, el desgarro era su ruptura. Se alimentaba de la división, de la discordia, de la negación de la existencia misma. Selene entendió que este ser no podía ser destruido como un enemigo tangible. No era algo que pudiera ser vencido con fuerza, sino con comprensión. La clave para detener el desgarro no estaba en luchar contra él, sino en restaurar lo que él había deshecho, las conexiones. Las almas perdidas, las memorias olvidadas, los hilos rotos de la realidad, todo debía ser reunido y devuelto a su lugar original. Con un esfuerzo titánico, Selene se conectó con el núcleo del desgarro, no para combatirlo, sino para entenderlo. En su interior, vio una imagen sombría, un ser que había nacido de la misma luz y oscuridad que ella había conocido, pero que había sido corrompido por el miedo a la impermanencia. Esta entidad no deseaba destruir, sino evitar el cambio, petrificar la realidad en su forma más primordial. A través de su propia conexión con el equilibrio, Selene ofreció una salida, la aceptación de que todo en el universo está en constante transformación. La vida, la muerte, la luz y la oscuridad, el orden y el caos, todo es parte de un ciclo que debe continuar. Solo cuando el desgarro aceptó esa verdad, se disolvió, transformándose en energía pura que se dispersó por el multiverso. Selene emergió de la meditación, más consciente que nunca de su papel como guardiana no solo de un reino, sino de todo lo que existe. Las grietas en la realidad comenzaron a sanar, y los portales entre los mundos se estabilizaron nuevamente. Pero, aunque el desgarro había sido detenido, Selene sabía que su misión no terminaría jamás. El equilibrio no es un estado estático, sino una danza continua entre los opuestos, una responsabilidad que no se puede delegar ni olvidar. Y así, con su alma más iluminada y su propósito más claro que nunca, Selene regresó a su pueblo, no como una heroína, sino como una guardiana eterna. En su mirada había una profunda paz, porque entendía que el equilibrio no es un fin, sino un camino. Un camino que recorrería siempre, vigilante, consciente de las fuerzas que dan forma al universo, lista para enfrentar cualquier desafío que llegara. Pasaron siglos desde que Selene enfrentó al desgarro, y el reino floreció bajo su sabia vigilancia. Los portales entre los mundos se mantuvieron firmemente establecidos, y la armonía parecía ser la norma, pero Selene sabía que la naturaleza del equilibrio nunca era permanente. Aunque había aprendido a aceptar que su papel era ser una guardiana eterna, cada tanto sentía que el universo susurraba nuevas lecciones, nuevos desafíos. Un día, mientras recorría el vasto bosque que rodeaba su hogar, Selene percibió una vibración distinta en el aire. El viento no soplaba como antes, las hojas caían en espiral sin razón aparente, como si el flujo natural del tiempo se hubiera detenido por un momento. La tierra misma parecía inquieta, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, un mensaje llegó a través de los portales, no de un ser conocido, sino de algo completamente distinto, un ser cuyo nombre no había sido pronunciado en las antiguas escrituras. La energía que emanaba de esta entidad era tan profunda y antigua que incluso Selene, con su vasta comprensión de los mundos, se sintió sobrecogida. La entidad se presentó como Erayon, el vigilante del umbral, el guardián de los límites entre todos los planos, pero su mensaje era claro, los equilibrios que Selene había restaurado estaban comenzando a desmoronarse. Algo mucho más grande que el desgarro estaba gestándose, algo que amenazaba no solo los mundos, sino el mismo concepto de realidad. Erayon explicó que el colapso de las dimensiones había comenzado debido a la acumulación de energía residual de la destrucción y creación de los portales a lo largo de los siglos. Las fuerzas que había mantenido unidas a las realidades se estaban agotando, y una nueva ruptura estaba por suceder. Pero esta vez, no sería un ser tangible o una fuerza de la oscuridad. Sería una fractura en el propio tejido de la existencia, como si los hilos de la vida, el tiempo y la materia comenzaran a deshilacharse. Selene no pudo ignorar la gravedad de la situación. Sabía que si no actuaba rápidamente, los mundos podrían colapsar en un caos indescriptible. Sin embargo, Erayon le reveló un aspecto aún más desconcertante: la única forma de detener el colapso sería deshacer lo que había hecho al principio,
cerrar todos los portales y sellar para siempre las conexiones entre los reinos. Este sacrificio, aunque profundamente doloroso, podría restaurar el equilibrio, pero también implicaría la pérdida de la comunicación entre las dimensiones, el aislamiento eterno de los mundos. Las criaturas mágicas, los humanos y todos los seres que habitaban esos mundos quedarían atrapados en sus respectivos planos, separados para siempre. Selene, con su sabiduría adquirida a lo largo de los milenios, sabía que no podía tomar una decisión ligera. Pero su corazón ya tenía la respuesta. Para evitar la destrucción total, debía hacer el sacrificio más grande de todos, el sacrificio de la conexión misma, el sacrificio de su papel como guardiana. Se convertiría en una fuerza intangible, una energía que existiría fuera de los límites del tiempo y la materia, vigilante, pero sin la capacidad de interferir directamente. En una última ceremonia, Selene se dirigió al núcleo del multiverso, el centro donde todas las realidades convergían. Allí, usando la llave del tiempo, activó un antiguo encantamiento que comenzaba a deshacer las costuras de la existencia. Al hacerlo, los portales comenzaron a cerrarse, y el mundo experimentó una sacudida tan profunda que las estrellas parecían apagarse y el sol se desvanecía por breves momentos. Con un último aliento, Selene cerró los portales, sellando todas las dimensiones. Los mundos comenzaron a separarse, pero la estabilidad regresó, el caos se disipó y el colapso fue evitado. Selene, sin embargo, ya no era la misma. Su presencia en el plano físico se desvaneció, y su esencia se fusionó con la misma energía que mantenía los hilos del equilibrio, convirtiéndose en una forma etérea, presente en todos los lugares y tiempos, pero ya no capaz de intervenir directamente en los eventos de los mundos. Desde ese día, las leyendas de Selene perduraron, pero ya no como una heroína activa, sino como una fuerza primordial. La gente comenzó a contar historias sobre la guardiana del equilibrio, quien había sacrificado su existencia para salvar todas las realidades. Aunque los portales entre los mundos ya no existían, el legado de Selene se mantenía en la memoria de todos, que el equilibrio es la esencia misma del cosmos, y que cualquier desequilibrio puede llevar a la destrucción total. Y así, la eternidad continuó, cada mundo por su cuenta, pero siempre con la conciencia de que, en algún lugar, más allá del tiempo y el espacio, la presencia de Selene seguía velando por la estabilidad de todas las cosas. Su sacrificio se convirtió en el pilar invisible que sostenía las realidades, recordando a todos que, a veces, el mayor acto de valentía es el de renunciar a lo que más se ama por el bien de todo lo demás. La historia de Selene, la guardiana del equilibrio, se convirtió en una leyenda que trasciende los mundos, una historia que nunca se olvidó, porque su sacrificio nunca dejó de existir. A pesar de que los mundos permanecían separados, la leyenda de Selene perduró en los rincones más alejados de la realidad. En las profundidades del tiempo y el espacio, donde las fronteras entre las dimensiones eran más borrosas, comenzó a nacer una nueva era. Los seres que alguna vez viajaron libremente entre los reinos, ahora aislados, comenzaron a soñar con un regreso a la unión, a la armonía perdida. Los sabios de cada plano, los druidas, hechiceros y guardianes, buscaban las antiguas escrituras que hablaban de la guardiana del equilibrio, con la esperanza de encontrar una forma de restaurar los portales sin que el sacrificio de Selene fuera en vano. Unos pocos, muy pocos, entendieron la lección implícita en su sacrificio: el equilibrio no puede forzarse, debe ser natural. Las fuerzas que mantenían los mundos no podían ser manipuladas como simples hilos, debían aprender a vivir en armonía, a aceptar la separación como una parte de ese equilibrio, no como un vacío. Sin embargo, no todos compartían esa visión. En las sombras de los mundos, donde la desesperación y la ambición reinaban, surgieron aquellos que buscaban restaurar los portales por razones egoístas. Algunos deseaban el poder de los reinos combinados, otros, como la misteriosa Hermandad del Vacío, buscaban deshacer la obra de Selene, creyendo que el desgarro, aunque peligroso, era una fuerza que debía liberarse para permitir una verdadera transformación del universo. Estas fuerzas oscuras comenzaron a generar grietas sutiles en las capas del tiempo. Sin comprender completamente el sacrificio de Selene, intentaron abrir los portales utilizando viejos rituales, invocando magia oscura para rasgar el velo entre los mundos.
Cada intento fue una violación de las leyes naturales, y con cada rasgo de esa magia caótica, la estabilidad de los planos comenzó a debilitarse nuevamente. Fue entonces cuando, a través de los hilos invisibles de la existencia, Selene percibió el peligro. Aunque su forma física ya no existía, su esencia permanecía conectada a todos los mundos. El equilibrio que había preservado durante tanto tiempo estaba siendo amenazado por aquellos que no comprendían su verdadera naturaleza. Su conciencia, suspendida fuera del tiempo, se desplegó como un eco lejano. Podía ver la oscuridad que estaba surgiendo nuevamente, pero esta vez, su presencia no podía intervenir directamente. Sin embargo, Selene no era un ser completamente ajeno a los mundos, había dejado fragmentos de su esencia, pequeños vestigios de su poder, en los rincones olvidados de cada reino. A través de estos fragmentos, comenzó a influir sutilmente en los eventos, en las decisiones de aquellos dispuestos a escuchar su llamado. Los sueños de los elegidos comenzaron a estar marcados por visiones de un futuro sombrío y de una posible salvación, si solo lograban comprender el verdadero significado del equilibrio. A lo largo de varios siglos, los elegidos comenzaron a reunir las piezas del rompecabezas de la existencia. Los descendientes de los antiguos héroes y sabios que conocían la historia de Selene se embarcaron en una nueva misión, evitar que los portales fueran abiertos por la fuerza, y entender lo que Selene había intentado enseñar a través de su sacrificio. Entre ellos se encontraba una joven hechicera llamada Elara, que había heredado la capacidad de ver más allá de los límites del tiempo. A través de los sueños de Selene, Elara pudo comprender la profunda conexión entre todos los mundos, y cómo solo a través de la armonía de los reinos, y no de la fusión forzada de los mismos, podría evitarse el colapso definitivo. Elara, junto con un grupo de guerreros, sabios y criaturas mágicas de diferentes mundos, se adentró en las ruinas de las antiguas ciudades que alguna vez conectaron las dimensiones. Juntos, buscaron los artefactos y rituales que podían restaurar el equilibrio sin violar el sacrificio de la guardiana. Sin embargo, sabían que esto no se trataría de simplemente cerrar o abrir los portales, sino de entender cómo las conexiones entre los mundos debían ser vividas, no como un ciclo cerrado, sino como una danza eterna de separación y unión, de luz y sombra. Mientras tanto, la Hermandad del Vacío, que había comenzado a ganar poder, atacaba cada vez con mayor ferocidad, utilizando fragmentos de las energías residuales de los antiguos portales para desatar caos. Para ellos, el caos no era una amenaza, sino una oportunidad para reconstruir el universo a su propia imagen, destruyendo los lazos que mantenían las realidades unidas. La batalla entre la oscuridad y la luz, entre la disolución y la restauración, se libró en muchos frentes. Pero los elegidos, guiados por los sueños de Selene, comprendieron que no podía haber una victoria definitiva, sino una constante vigilancia y adaptación. Al final, en el corazón de la vieja ciudad de los sabios, Elara y sus compañeros descubrieron un antiguo artefacto, la esfera de los vínculos, un objeto que no podía abrir los portales, sino que tenía el poder de estabilizar las conexiones entre los mundos, permitiendo que coexistieran sin perderse en la disonancia del caos. Con el artefacto en sus manos, los héroes comprendieron que su misión no era restaurar la conexión entre los reinos en su totalidad, sino crear una nueva forma de coexistencia, una forma en la que cada plano pudiera mantener su integridad sin que el equilibrio se rompiera nuevamente. Elara, usando el poder de la esfera, invocó un ritual de restauración, transformando las fuerzas caóticas en energía que estabilizó las conexiones y permitió una nueva forma de comunicación, pero sin forzar la unión total de los mundos. Los portales, aunque ya no podían abrirse libremente, permanecieron sellados en un estado de equilibrio, donde las criaturas y seres de diferentes planos podían interactuar sin desestabilizar la realidad. La lección de Selene, la guardiana del equilibrio, perduró: el balance no se logra con fuerza, sino con comprensión. Aunque Selene ya no existía en forma física, su legado continuó a través de aquellos que comprendieron su sacrificio. Elara, la joven hechicera, se convirtió en la nueva guardiana del equilibrio, y su nombre, al igual que el de Selene, se grabó en las estrellas como un recordatorio eterno de que el verdadero poder no está en controlar, sino en comprender y mantener la armonía en la vastedad del cosmos. Y así,
las historias de la guardiana del equilibrio y sus sucesores siguieron siendo contadas, no solo como leyendas de heroísmo, sino como testimonios de que el equilibrio de los mundos depende de la sabiduría y el sacrificio, más que de la lucha. Los siglos pasaron, y la paz que Elara y los héroes habían logrado con tanto esfuerzo comenzó a florecer, pero el legado de Selene nunca dejó de estar presente. En cada rincón de los mundos, en cada aldea y ciudad, las generaciones venideras recordaban la lección más importante de la guardiana, que el equilibrio, aunque frágil, era la base de todo. Y aunque las realidades continuaban separadas, sus habitantes sabían que los ecos de una conexión primordial aún persistían. Sin embargo, en lo profundo de los planos olvidados, donde el tiempo no fluía con la misma regularidad que en los mundos conocidos, algo oscuro y antiguo despertaba. En el reino de los sueños, una sombra crecía silenciosamente, alimentándose de las grietas en el tejido del cosmos. Esta sombra, que se había mantenido oculta durante eones, había sido olvidada incluso por los sabios más antiguos. Era una entidad primordial, nacida del caos antes de la creación de los mundos, conocida solo como Lismor, la sombra del olvido. Lismor no buscaba la destrucción inmediata, sino la aniquilación gradual de la memoria, el olvido mismo. Sabía que el equilibrio de los mundos no solo dependía de la conexión entre ellos, sino también del recuerdo y la historia compartida. Si lograba borrar las memorias, los mundos perderían su significado, sus propósitos, y la esencia misma de la realidad se desvanecería. Sin historias, sin recuerdos, la existencia caería en el vacío eterno. Con el paso del tiempo, la influencia de Lismor comenzó a infiltrarse en los sueños de los habitantes de los mundos. Al principio, fueron solo pesadillas pasajeras, fragmentos de recuerdos perdidos, visiones de mundos distorsionados. Pero pronto, los sueños se volvieron más persistentes, y muchos comenzaron a perder la memoria de eventos cruciales. Los pueblos olvidaban sus historias antiguas, las ciudades perdían la noción de su origen, y las leyendas de Selene y Elara comenzaban a desvanecerse en la niebla del tiempo. Elara, ya una guardiana venerada por su sabiduría, percibió la perturbación. Los portales entre los mundos, aunque aún sellados, comenzaron a mostrar señales de desgaste. Las criaturas mágicas, las energías espirituales y las conexiones entre los planos se sentían más débiles. No era solo el peligro de la ruptura física lo que estaba en juego esta vez, sino algo mucho más sutil, más insidioso, el olvido. Elara, junto con los descendientes de los héroes que la habían acompañado, comenzó a investigar el origen de esta nueva amenaza. Sabían que para enfrentarla no podían confiar solo en la fuerza de la magia o la batalla. La clave estaba en los recuerdos, en las historias que conectaban a las personas con su pasado y con los mundos que compartían. Decidieron embarcarse en una búsqueda para recuperar las memorias perdidas, un viaje que los llevaría a los confines de los reinos olvidados, al mismo corazón de los sueños, donde Lismor se alimentaba de la desmemoria. Elara y sus compañeros, junto con seres de distintos planos, llegaron a las ruinas de una antigua ciudad llamada Lirandor, un lugar que se decía estaba fuera del tiempo. En su interior, se encontraba el cofre de los ecos, un artefacto legendario que podía restaurar las memorias perdidas y devolver la conciencia a los seres que habían sido tocados por el olvido. Para acceder a él, tendrían que enfrentar los temores más profundos y los recuerdos más dolorosos que se habían desvanecido. Mientras avanzaban a través de las ruinas, una sensación de desesperación los invadió. Cada paso los acercaba más a la esencia de Lismor, pero también los hacía más vulnerables a la misma oscuridad. El cofre solo podía abrirse cuando todos los miembros del grupo se unieran en un acto de completa sinceridad, enfrentándose a sus propios recuerdos olvidados. Y mientras lo hacían, el poder de Lismor los acechaba, creando ilusiones, falsos recuerdos y distorsionando la realidad. Finalmente, Elara, con la ayuda de aquellos que la acompañaban, logró abrir el cofre. La luz que emanó del interior no era una luz común, sino la luminiscencia pura de los recuerdos que habían sido robados por Lismor. Con cada fragmento restaurado, el poder de la sombra disminuía, pero también lo hacía la conexión con los mundos. El cofre solo podía abrirse por un breve momento, y el sacrificio de cada uno de los héroes fue necesario para restablecer el equilibrio. Al final, Elara comprendió lo que debía hacer,
para detener a Lismore, tendría que sellar la memoria de todos los mundos de nuevo, y esta vez, no dejar rastro alguno de su intervención. El sacrificio fue grande, pero Elara, como Selene antes que ella, entendió que el equilibrio solo se logra a través del sacrificio consciente. Así, al cerrar el cofre y restaurar el último de los recuerdos perdidos, Elara se disolvió en la luz de los recuerdos restaurados, convirtiéndose en una presencia etérea que ya no habitaba en el tiempo, sino en el corazón de todas las historias. Desde ese momento, los mundos continuaron su existencia, separados, pero conscientes de que el equilibrio no dependía de los portales o de la unión de los planos, sino de las historias que mantenían vivas a las personas, las criaturas y los reinos. Y aunque el nombre de Elara, como el de Selene, se desvaneció de la memoria de muchos, su esencia permaneció en el alma de los mundos, esperando que, algún día, los habitantes de esos reinos recordaran que el equilibrio nunca es estático, sino un constante acto de renovación, sacrificio y comprensión. Y así, la eternidad continuó, tejida de sueños, recuerdos y el silencioso eco de aquellos que dieron su vida para preservar el tejido del universo. Los siglos pasaron, y el sacrificio de Elara se convirtió en una nueva leyenda, aunque como ocurrió con Selene, su nombre quedó relegado a las sombras del olvido. Sin embargo, las semillas que Elara había plantado seguían presentes en los corazones de aquellos que, sin saberlo, mantenían vivo el equilibrio de los mundos. Los reinos continuaron separados, pero la esencia de las historias que habían salvado el universo seguía resonando en las leyendas y los susurros de los vientos. Los recuerdos de los sacrificios de los héroes más grandes se mantuvieron vivos en las canciones, en los cuentos y en los rituales de los pueblos. A través de estas tradiciones, las generaciones aprendieron que la paz no era un estado eterno, sino un delicado proceso de mantener el equilibrio. Y en este proceso, no importaba cuántos héroes surgieran, lo que realmente importaba era la voluntad de cada ser en preservar las historias y las memorias del pasado, porque el olvido era la verdadera amenaza. Pero en el silencio de los siglos, una nueva sombra comenzaba a tejer su influencia. No era el retorno de Lismore, ni un nuevo desgarro entre los mundos. Esta sombra surgía en los corazones de las personas mismas, el olvido voluntario. En un tiempo de prosperidad y paz, las generaciones futuras comenzaron a perder el sentido profundo de su historia. La gente olvidaba a propósito, buscando vivir sin ataduras al pasado. Los antiguos relatos de Selene, Elara y los sacrificios heroicos se convirtieron en fábulas, historias distorsionadas, hasta que casi nadie recordaba que alguna vez había existido una necesidad de equilibrio, ni la lucha por preservar la conexión entre los mundos. Fue entonces cuando, en el corazón de un mundo que ya se había alejado de la memoria de los antiguos sacrificios, nació un nuevo héroe. Un joven llamado Cal, de una tierra que había perdido casi toda su historia. En su pequeño pueblo, las historias eran vagas y la gente prefería vivir en el presente, sin pensar en el pasado. Pero Cal, al contrario de sus compañeros, sentía una conexión profunda con las viejas leyendas que encontraba en los libros olvidados, escondidos en la biblioteca más antigua del reino. Una noche, mientras leía un viejo manuscrito, Cal se encontró con una referencia a los ecos de Selene y Elara, quienes, según el relato, habían sido las guardianas del equilibrio entre los mundos. Intrigado, comenzó a investigar más, pero sus preguntas fueron recibidas con indiferencia. Nadie parecía interesado en esas historias. Sin embargo, algo dentro de él no podía ignorar la sensación de que algo grande había ocurrido, algo que aún estaba pendiente de ser comprendido. Un día, mientras exploraba las ruinas cerca de su pueblo, Cal encontró una esfera antigua, oculta entre las piedras. Al tocarla, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Una visión lo invadió, vio a Elara sacrificándose, sellando los recuerdos de los mundos, y percibió la presencia de Selene, velando por el equilibrio de todos los planos. La esfera le habló en un susurro, una voz ancestral que le decía que el equilibrio una vez más estaba en peligro, no por el caos o la oscuridad externa, sino por la pérdida de la memoria, por el olvido que amenazaba con arrastrar a todos los mundos a la nada. Con la esfera en su poder, Cal se dio cuenta de que él era el último de una línea de guardianes olvidados. Los antiguos héroes habían dejado fragmentos de su poder en objetos como la esfera, esperando que alguien lo encontrara,
alguien con la capacidad de recordar y restaurar el equilibrio. Cal, impulsado por un deseo profundo de entender su destino, comenzó su viaje para restaurar lo que se había perdido, el recuerdo de las historias y sacrificios que mantenían a los mundos unidos. A medida que viajaba por tierras lejanas, Cal encontró a otros, como él, que sentían una extraña conexión con el pasado. A algunos les llegaban sueños extraños, a otros, visiones fugaces. Estos elegidos, conscientes de que algo había sido perdido, se unieron a Cal en su misión. Juntos, descubrieron que para restaurar el equilibrio no bastaba con revivir las historias. Debían reavivar la memoria de los sacrificios, el profundo entendimiento de que el equilibrio no era algo que se pudiera tomar por sentado. Necesitaban enseñar a las generaciones actuales que la paz no es una conquista final, sino un proceso continuo de vigilancia, recuerdo y sacrificio. Cal y su grupo viajaron por los rincones del mundo, enfrentándose a desafíos que ponían a prueba sus corazones y mentes. Enfrentaron criaturas de olvido, seres que se alimentaban de la falta de memoria, y confrontaron a aquellos que querían usar el olvido como una herramienta de poder. Cada paso que daban los acercaba a una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza del equilibrio, y cada sacrificio que realizaban los unía más al legado de Selene y Elara. Finalmente, llegaron a un antiguo templo, donde se encontraba el cofre de los ecos, el mismo artefacto que había sellado la memoria en el pasado. Al abrirlo, Cal y su grupo no solo restauraron recuerdos perdidos, sino que desbloquearon un nuevo poder, la habilidad de transmitir las historias y lecciones del pasado a través del corazón de cada ser, de manera que las futuras generaciones nunca pudieran olvidar la importancia del equilibrio. La restauración del recuerdo de los sacrificios de Selene, Elara y los héroes anteriores hizo que los mundos, por primera vez en mucho tiempo, se sintieran verdaderamente conectados de nuevo, no a través de portales o magia, sino a través de la memoria compartida. Las historias que una vez fueron olvidadas fueron reavivadas en los corazones de todos, y el equilibrio, por fin, fue asegurado una vez más, no por la fuerza, sino por el entendimiento profundo de la importancia de recordar. Cal, aunque todavía joven, se convirtió en el nuevo guardián del equilibrio. No lo hizo por poder o por gloria, sino por amor al recuerdo y al sacrificio que habían mantenido a los mundos a salvo. Y mientras los años pasaban, su nombre, como el de aquellos antes de él, se convirtió en leyenda, un recordatorio de que el equilibrio siempre depende de la memoria colectiva, de recordar las historias y los sacrificios que nos conectan, y de nunca permitir que el olvido apague la luz de lo que una vez fue. Y así, el ciclo de la memoria y el sacrificio continuó, sabiendo que el equilibrio no es una tarea de unos pocos, sino una responsabilidad compartida por todos los seres del universo, un recordatorio eterno de que solo a través de la memoria, la comprensión y el sacrificio consciente, la paz puede prevalecer. Los años continuaron su marcha, y con el paso del tiempo, Cal y los guardianes del equilibrio observaron cómo el mundo se transformaba lentamente. A medida que las generaciones crecían y las historias de los sacrificios heroicos se preservaban, una nueva comprensión comenzó a florecer entre los pueblos de los diversos mundos. El equilibrio, aunque mantenido, era ahora comprendido por todos como una danza constante entre la luz y la sombra, un recordatorio de que no existía el descanso definitivo, sino un perpetuo estado de vigilancia y renovación. Sin embargo, en las tierras más alejadas y en los rincones más oscuros, los susurros de descontento comenzaban a surgir. No todos estaban de acuerdo con la idea de un equilibrio mantenido por el sacrificio, la memoria y la constante vigilancia. Algunos, aquellos que aún deseaban poder absoluto, comenzaron a sembrar semillas de duda en las mentes de los más jóvenes. Argumentaban que el equilibrio era una ilusión, que los héroes del pasado habían perpetuado un sistema que limitaba el verdadero potencial de los mundos al depender de las historias y recuerdos. La sombra del olvido, aunque contenida, nunca desapareció por completo. Y mientras los jóvenes comenzaban a cuestionar las antiguas tradiciones, una nueva amenaza surgió en las sombras, una que no venía de la oscuridad primigenia de Lismore ni de los antiguos portales, sino de los propios corazones humanos, el miedo a la responsabilidad. Un nuevo líder, conocido como Oren, comenzó a ganar seguidores, proclamando que el equilibrio debía romperse para dar paso a una nueva era de libertad sin ataduras al pasado.
Oren veía en el sacrificio de los héroes del pasado una forma de opresión, una cadena invisible que ataba a los mundos a un ciclo interminable. Su mensaje caló hondo en aquellos que temían que el equilibrio perpetuo los privara de su autonomía. Prometía la liberación de la historia, la ruptura de las memorias que unían los mundos, y la creación de una nueva era sin restricciones. Lo que Oren no comprendía era que, al intentar deshacer las viejas estructuras, estaba comenzando a deshacer los mismos hilos que mantenían unidos a los reinos. Sin el equilibrio que los héroes anteriores habían establecido, el caos inevitablemente comenzaría a tomar forma. Y sin las lecciones del pasado, sin las historias compartidas, los mundos se desmoronarían lentamente, como castillos de arena al primer viento fuerte. Cal, ahora convertido en el líder de los guardianes del equilibrio, sintió el creciente peligro. La paz que había trabajado tan arduamente por preservar comenzaba a tambalear, no por fuerzas externas, sino por la fragilidad humana, el deseo de control, el miedo al sacrificio y la ilusión de que el equilibrio podía mantenerse sin esfuerzo. Decidió que no podía simplemente esperar a que los eventos se desarrollaran, y comenzó a reunir a los héroes y sabios de todos los reinos para enfrentar la amenaza de Oren. Al principio, muchos dudaron de que Oren pudiera ser una verdadera amenaza. Después de todo, la idea de un equilibrio eterno, basado en la memoria y el sacrificio, había prevalecido durante tanto tiempo. Pero a medida que la influencia de Oren se expandía, los mundos comenzaron a ver los efectos de su discurso, las historias antiguas eran olvidadas a propósito, las conexiones entre los reinos se volvían más débiles, y la realidad misma comenzaba a volverse turbia, como si el tejido que mantenía la existencia unida comenzara a rasgarse. Los guardianes del equilibrio, con Cal a la cabeza, decidieron tomar acción. Sabían que no podían destruir el movimiento de Oren ni la idea de libertad que él representaba, pero comprendían que su visión de un mundo sin memoria, sin sacrificio y sin conexión, traería la desolación. En lugar de enfrentarse a Oren con la fuerza, Cal y su grupo decidieron emprender un viaje hacia el corazón de la memoria misma. Con el cofre de los ecos restaurado y el poder de los recuerdos como su guía, Cal se adentró en los reinos olvidados, en busca de los fragmentos del equilibrio. Estos fragmentos eran poderosos artefactos creados por los antiguos héroes, diseñados para restaurar el tejido de la realidad en caso de que alguna vez se desintegrara. Cada fragmento contenía una historia olvidada, un sacrificio que había sido hecho por alguien, algo que mantenía un mundo entero unido. El viaje fue arduo. Cada fragmento estaba protegido por desafíos que ponían a prueba la esencia misma de quienes lo buscaban. Los guardianes del equilibrio enfrentaron pruebas de coraje, sabiduría y, sobre todo, de sacrificio personal. Uno tras otro, fueron reunidos los fragmentos, cada uno restaurando un pedazo de la historia y, con ello, fortaleciendo los lazos entre los mundos. Pero sabían que el último fragmento sería el más difícil de conseguir, el fragmento del corazón, el cual representaba la memoria misma del sacrificio final de Selene y Elara. Este fragmento solo podría ser encontrado por aquellos dispuestos a enfrentarse a su propio miedo más profundo y aceptar que el equilibrio no podía sostenerse solo con voluntad o poder. Era necesario un sacrificio final, uno que no implicara solo la lucha externa, sino la rendición interna, el reconocimiento de que incluso la memoria y el sacrificio podían ser invaluables, pero solo si se mantenían vivos en el corazón de todos. Cal y sus compañeros llegaron al final de su viaje, donde el fragmento del corazón estaba protegido en un templo antiguo, conocido solo por los más sabios y antiguos seres. Sin embargo, al tocar el fragmento, Cal comprendió que el sacrificio final no debía ser suyo, ni de ninguno de los guardianes, sino de todos los mundos, al aceptar que el equilibrio no era un fin, sino un proceso perpetuo. El sacrificio de Elara y Selene había sido necesario para dar forma al equilibrio, pero ahora, para restaurarlo completamente, todos los mundos debían aceptar que el sacrificio no era un evento único, sino una tarea colectiva. La lección final era que la memoria, el sacrificio y el equilibrio no podían ser impuestos por unos pocos, sino vividos por todos. Con el fragmento del corazón en sus manos, Cal y sus compañeros regresaron a sus hogares. Y aunque su misión no había terminado, sabían que la verdadera paz solo podría lograrse cuando cada ser en cada mundo aceptara su papel en la historia del universo. Y así,
los mundos no solo mantuvieron su equilibrio, sino que lo celebraron, comprendiendo que, a veces, el sacrificio más grande no es el que se hace en solitario, sino el que se hace en conjunto, en la memoria compartida de todos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, una cosa estaba clara: el equilibrio no era un destino final, sino un camino que todos debían recorrer juntos. Un camino de sacrificios, recuerdos y, sobre todo, de comprensión mutua. Y mientras los mundos giraban, el eco de las historias de Selene, Elara, Cal y los demás héroes, resonaba en cada rincón del universo, recordando a todos que, al final, el verdadero equilibrio radicaba en la unidad de la memoria y el sacrificio compartido. A medida que el tiempo avanzaba, el universo, con su constante ciclo de vida, cambio y renovación, siguió evolucionando. El sacrificio colectivo, la comprensión de que el equilibrio no era algo que se lograba una vez y para siempre, sino algo que debía ser vivido día a día, se convirtió en la piedra angular de la nueva era. Las generaciones crecieron con el entendimiento de que la historia, el sacrificio y la memoria compartida eran lo que mantenían a los mundos unidos, lo que les daba forma y les otorgaba propósito. Cal, aunque continuaba siendo un líder venerado, comenzó a enseñar a los jóvenes de su tiempo que el verdadero poder radicaba en la conexión con los demás, en la preservación de las historias, en el reconocimiento de que cada sacrificio, por pequeño que fuera, tenía un impacto profundo en el todo. El equilibrio no era una meta, sino un estado de constante conciencia y responsabilidad. El sacrificio de uno solo no bastaba, la preservación de la memoria debía ser un esfuerzo colectivo, una acción que trascendiera generaciones. Las antiguas ruinas, los templos olvidados y los artefactos de los héroes del pasado fueron ahora lugares de aprendizaje y reflexión. No solo se veneraban las historias, sino que se debatían y se enseñaban, se analizaban las lecciones de los sacrificios y las victorias de los antiguos guardianes. Los jóvenes de todos los mundos, de todos los planos, aprendían que el equilibrio era tan frágil como las relaciones entre los seres, y que dependía de su disposición a recordar, a aprender de los errores y a trabajar juntos. En los cielos, los portales entre los mundos se mantenían sellados, pero la conexión entre ellos ya no dependía de esos pasajes físicos. Ahora, las comunicaciones se daban a través de las historias, las tradiciones y las enseñanzas que cruzaban las fronteras de los reinos. Aquellas que antes habrían sido vistas como mitos o cuentos fueron ahora reconocidas como las claves del verdadero equilibrio. Cada ser, sin importar su origen o poder, tenía un papel que desempeñar en esta red de historias compartidas. Y así, el ciclo del sacrificio y la memoria continuó, no como una carga, sino como una bendición, porque cada nueva generación sabía que el equilibrio solo podía mantenerse mientras todos aceptaran su responsabilidad. La verdadera libertad, comprendieron, no estaba en la ausencia de sacrificio, sino en el acto consciente de mantener el equilibrio a través de la memoria colectiva. Sin embargo, en los rincones más lejanos del universo, donde el tiempo fluía de manera diferente y los ecos de la historia se desvanecían con mayor rapidez, un nuevo desafío comenzaba a tomar forma. No era un enemigo físico ni un poder oscuro, sino una nueva forma de olvido, la conformidad. Las generaciones posteriores, aunque sabían del sacrificio, comenzaron a sentir que su parte ya había sido cumplida. El recuerdo de los antiguos héroes y guardianes comenzó a convertirse en una rutina, una tradición vacía sin el peso real de la responsabilidad. El peligro de la conformidad crecía, pues los pueblos empezaban a vivir bajo la falsa creencia de que el equilibrio estaba garantizado solo por su adherencia a las antiguas prácticas, sin comprender la necesidad de participación activa en la preservación de la memoria. Una joven llamada Selene, un nombre que evocaba los ecos de la antigua heroína, percibió la amenaza en su propio mundo, donde la complacencia y la indiferencia comenzaban a tomar la delantera. Selene no era una guerrera, ni una maga poderosa, era simplemente una estudiante apasionada por la historia, una joven que se negaba a permitir que el legado de los héroes se desvaneciera en la rutina. Entendió que para evitar la repetición de los errores del pasado, no podía ser solo una observadora, sino una agente del cambio, alguien que empujara a su gente a recordar activamente y a involucrarse en la preservación del equilibrio. Acompañada por un pequeño grupo de amigos igualmente comprometidos,
Selene viajó a los rincones olvidados de su mundo en busca de los fragmentos del corazón que aún quedaban dispersos, secretos que los antiguos héroes habían dejado atrás, no solo para restaurar el equilibrio, sino para inspirar nuevas generaciones a tomar parte activa en su protección. No buscaba poder o gloria, sino el recordatorio de que cada ser tenía una parte que desempeñar en la preservación de la historia, y que el equilibrio no podía mantenerse a menos que las personas se comprometieran, una vez más, con el sacrificio consciente. La joven Selene, al igual que Cal y los héroes que la precedieron, entendió que el ciclo nunca terminaba. Cada nueva generación debía enfrentarse a sus propios desafíos, sus propias amenazas al equilibrio. Y si bien el sacrificio era necesario, lo que verdaderamente aseguraba la paz era la voluntad colectiva de recordar, de valorar el pasado no como algo distante, sino como algo vivo que respiraba a través de cada acción, cada pensamiento y cada decisión. Selene y su grupo, inspirados por las enseñanzas de aquellos que vinieron antes, restauraron los fragmentos perdidos, devolviendo el equilibrio, no solo a su mundo, sino a todos los reinos conectados por la memoria compartida. Pero, al igual que Elara, Cal y los demás, su trabajo nunca estaría completo. Sabían que, mientras vivieran, seguirían siendo guardianes del equilibrio, responsables de transmitir las lecciones aprendidas y de mantener viva la llama de la memoria. En los cielos, donde las antiguas estrellas aún brillaban, los ecos de las historias de los héroes pasados comenzaron a fusionarse con las nuevas, formando un coro eterno que resonaba a través de todos los mundos. Las generaciones venideras, sabiendo que el equilibrio no es un destino, sino un viaje sin fin, caminaron con la certeza de que, mientras recordaran, mientras se sacrificaran por el bien común, el equilibrio perduraría. Y así, el ciclo continuó, sin principio ni fin, como el latido de un corazón eterno, guiado por la memoria, el sacrificio y el amor compartido por todos los seres del universo. El eco de la memoria resonaba ahora más fuerte que nunca, y los mundos, conectados por la comprensión del sacrificio y la memoria compartida, prosperaban. Sin embargo, aunque el equilibrio había sido restaurado en muchos sentidos, el tiempo, como siempre, seguía avanzando. Con él, los seres de diferentes mundos comenzaron a experimentar nuevas amenazas que no eran provocadas por la oscuridad exterior, sino por las fuerzas internas que se desataban en cada rincón del universo. Mientras Selene y sus compañeros viajaban para fortalecer aún más los lazos entre los reinos, comenzaron a observar algo inquietante. Las historias que habían sido preservadas en generaciones pasadas comenzaban a perder parte de su significado. En algunos lugares, las leyendas de los héroes se convertían en meros relatos adornados, sin el peso profundo de la lección que habían traído consigo. Otros, más preocupados por el bienestar presente, comenzaban a desviar su atención de la memoria colectiva, buscando una prosperidad que solo se lograba al evitar el sacrificio. Selene, como líder de un nuevo grupo de guardianes, comprendió que los peligros no solo venían del olvido, sino también de la interpretación distorsionada de la historia. El sacrificio de los héroes no debía ser visto como algo a glorificar por su espectacularidad, sino como un acto de amor profundo por el bienestar de todos los mundos. El equilibrio no solo dependía de la acción, sino también de la comprensión de que cada sacrificio era parte de un todo más grande, un acto que tocaba todos los rincones del universo. Fue entonces cuando Selene tuvo una visión. En un sueño profundo, vio a los antiguos héroes reunidos, Elara, Cal, Selene, la primera, y otros grandes guardianes que habían defendido la paz en tiempos pasados. Todos ellos hablaban del mismo mensaje: el equilibrio no podía ser una tarea impuesta solo por unos pocos, sino que debía ser un esfuerzo constante, compartido por todos los seres que existían, en todos los mundos. Si alguna generación se alejaba de esa comprensión, los cimientos del equilibrio comenzarían a resquebrajarse. Despertando con una nueva resolución, Selene reunió a su grupo y decidió que el equilibrio debía ser reforzado no solo a través de la restauración de fragmentos y reliquias, sino por la creación de un nuevo tipo de vínculo entre los seres de todos los reinos. Esta conexión sería más que la memoria de los sacrificios, sería la promesa de un esfuerzo conjunto para mantener la armonía. En lugar de simplemente preservar las historias, debían crear nuevas historias, aquellas que todos pudieran contar, compartir y vivir.
La tarea de Selene no era sencilla. El equilibrio no solo dependía de recordar los sacrificios del pasado, sino de cómo cada ser decidiera vivir en el presente, tomando decisiones conscientes para evitar que la oscuridad del olvido o el egoísmo se apoderaran de sus corazones. A medida que viajaba, Selene comenzó a reunir a aquellos que comprendían que el equilibrio no podía ser un concepto lejano, sino algo que debían incorporar a su vida diaria. No solo héroes, sino también campesinos, artesanos, padres, maestros y jóvenes. Todos tenían que ser conscientes de que, aunque los fragmentos de la memoria fueran importantes, el verdadero desafío era construir una red de apoyo y responsabilidad mutua. Así nació el Círculo del Equilibrio, una red de individuos de todos los mundos, unidos por su compromiso a preservar el equilibrio de los reinos. Los miembros de este círculo no solo se dedicaban a proteger los antiguos fragmentos, sino a compartir sus historias, enseñar las lecciones aprendidas y fortalecer las conexiones entre sus pueblos. Cada miembro del círculo entendía que el sacrificio era un acto de amor hacia los demás, pero también una promesa de cuidado y responsabilidad por el bienestar del todo. El círculo comenzó a llevar a cabo grandes proyectos que cruzaban los mundos, creando puentes literales y figurativos entre los diferentes reinos. Construyeron bibliotecas flotantes donde se preservaban los relatos más antiguos y más recientes. Establecieron universidades donde se enseñaban las lecciones no solo de la historia, sino de cómo vivir en armonía con los demás, entendiendo que el sacrificio de uno debía ser considerado como un acto de responsabilidad hacia todos. Realizaron intercambios culturales entre los mundos, mostrando a cada pueblo que su bienestar estaba ligado al de los otros. Con el tiempo, los mundos se fueron haciendo más interconectados. Los pueblos ya no vivían solo para sí mismos, sino que comprendían que su destino estaba entrelazado con el de todos. Aunque las dificultades seguían apareciendo, cada desafío era enfrentado con la sabiduría adquirida de los sacrificios de los héroes pasados y la renovada comprensión de que el equilibrio solo podía mantenerse si todos participaban activamente. Sin embargo, la sombra del egoísmo nunca desapareció por completo. Aunque el círculo del equilibrio creció y se expandió, algunos reinos, seducidos por el poder, comenzaron a buscar formas de aislarse, creyendo que el sacrificio de los demás ya no era necesario, que podían lograr la paz por su cuenta. El círculo, consciente de este peligro, sabía que la lección más difícil era lograr que todos los seres comprendieran que la paz no es una posesión, sino una relación continua. Nadie podía reclamarla como suya sin compartirla con los demás. Selene, ahora una anciana venerada, se dio cuenta de que el equilibrio nunca sería un estado fijo, sino algo que debía ser cultivado y cuidado eternamente. Su misión no era la de ser la última heroína, sino la de ser la última en enseñar a las futuras generaciones a tomar su lugar, como guardianes del equilibrio, como seres conscientes de que sus acciones, por pequeñas que fueran, contribuían al bienestar de todos los mundos. En su lecho de muerte, rodeada de aquellos que la habían acompañado en su largo viaje, Selene dejó un último mensaje, grabado en piedra: el equilibrio no es un destino que se alcanza, sino un camino que se recorre juntos. En la memoria, el sacrificio, y el amor compartido, encontramos nuestra verdadera fuerza. Y así, el ciclo de la memoria, el sacrificio y el equilibrio continuó, una llama que nunca se apaga, porque el equilibrio solo puede vivirse cuando cada ser en el universo acepta que su papel en la historia es vital, y que juntos, todos mantienen viva la luz de la paz.